Hola, buenas noches. Bueno, a ver, la guerra en Ucrania y su impacto en el pueblo latinoamericano. Bueno, acá hay un montón de temas a los cuales abordar. Primero de todo, la guerra en Ucrania. Después, cómo eso impactaría en Latinoamérica y específicamente en el pueblo, ¿no? Habría que hacer un montón de definiciones. Yo voy a tocar algunos temas, la verdad no conozco mucho a Leandro y a Marcelo y sé qué temas van a tocar sin haber visto sus notas, entonces voy a tratar de no pisarme tanto con ellos. Pero tenemos un desafío, porque no es fácil explicar la guerra, explicar el impacto sobre una región lejana aparentemente a esa guerra, que por ahí ella, por ahí Samantha lo dijo, ¿qué pasa? Que hay guerra en Europa y de golpe nos aumenta el pan, ¿no? Esto de aletea una mariposa en Oriente y hay un torbellino en el Caribe. Y finalmente ver cómo eso va impactando específicamente en el pueblo. Antes que nada, estamos en un público de estudiantes del profesorado de Economía y de la Tecnicatura de Economía, pero todos hemos tenido seguro historia por parte de nuestras currículas. A mí, yo no soy de los que se creen de que la Primera Guerra Mundial se inició con el asesinato del archiduque en Sarajevo, ¿no? Soy de los que creen que existen un montón de causales y que posiblemente un episodio pueda detonar eso, ya sea un episodio provocado o, como se suele decir, de falsa bandera, lo que fuera, termina provocando ese efecto muchas veces buscado. Entonces, la guerra no es un episodio aislado, ni esta guerra ni ninguna. No es que un día a alguien se le ocurre invadir Polonia, ¿no? Un gobernante de la nada, que nadie predijo que podría hacer alguna cuestión de ese estilo, de golpe antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial se le ocurre invadir Polonia. El mundo y la historia no funcionan de esa manera. Entonces, vamos a ir un poco hacia atrás para ver cómo venía el mundo antes de esta guerra, para ponerlo un poco todo esto en contexto. Luego de una especie de edad de oro del capitalismo, luego de la caída del muro de Berlín, donde se hablaba del fin de las ideologías y de otras cuestiones similares que buscaban dar por tierra el debate en torno a cómo organizar la producción y de acá el fin de la humanidad, comienzan a aparecer una serie de crisis aparentemente aisladas, aparentemente locales. Me acuerdo de la del tequila, la vodka, la de las .com, por decir algo, ¿no? O varias más. Y esa sucesión de crisis terminó desembocando en una crisis, sí, profunda, de alcance indudablemente global, porque todas estas crisis impactaron en todos los puntos del planeta, pero se las intentó disfrazar como crisis de desajustes locales. Bueno, acá ya no era un desajuste local, era una crisis de índole global, solo comparable tal vez con la crisis de 1930 o de 1930 o la de fines del siglo XIX. Entonces, esa crisis del año 2007-2008, de la cual Europa al día de hoy no termina de salir, y Estados Unidos se podría evaluar que algún tipo de salida de la mano de Trump tuvo, pero a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y de su salario real. Se flexibilizó mucho el trabajo y se deterioró el poder de compra de los trabajadores norteamericanos. Logró por lo menos bajar el desempleo que se había desembocado con esa crisis. Después hay un montón de problemas de índole macroeconómicos diferentes y demás que no llegaron a su solución, pero la solución sobre el problema del desempleo aparecía de la mano de la precarización. Bueno, a esto hay que
sumarle la pandemia, en un marco en el cual esta crisis no del todo resuelta o tenía el mundo al borde de una estanflación, la estanflación es estancamiento con inflación, y con un marco de una guerra comercial a tres bandas que enfrentaba a Estados Unidos y la ascendente China, pero al mismo tiempo también Estados Unidos con Europa y al mismo tiempo Europa con China. Los puntos de disputa centrales en esto era si el dólar seguía siendo la unidad de cuenta internacional, o la única unidad de cuenta internacional, si Estados Unidos conservaba la hegemonía monetaria que ostentaba desde Bretton Woods. En todo ese marco vino la guerra. Una guerra que se montó sobre un aumento del precio de las commodities, un aumento del precio de las materias primas transables, que venía de un poco antes, que venía de un tiempo antes, porque ya había empezado a aumentar con la amenaza de la guerra. Y esto implicó el aumento del precio del petróleo, el aumento del precio del gas, el aumento del precio de los granos, de los minerales. El aumento del precio del petróleo más el aumento del precio del gas determinó el aumento del precio de la electricidad. Todo esto impacta muy fuerte en la Europa occidental. Y el aumento del precio de los granos es el aumento de los precios de los alimentos en general. Esto comienza ya con la guerra avanzada a provocar un fenómeno inflacionario global, diferente al fenómeno inflacionario que se da en Argentina, pero bueno, en este caso es un fenómeno global que en el caso de la Argentina se va a montar sobre una inflación autóctona, y el peligro de una crisis alimentaria inminente, una crisis alimentaria que profundizaría la carestía, sobre todo en regiones de África, donde casualmente Rusia y China vienen avanzando en su inserción. Para que se den una idea del impacto de la guerra, de qué podría significar esto para países similares a la Argentina, no es igual en todos los países latinoamericanos, pero un año antes de la guerra, los términos de intercambio estaban en el peor momento en 10 años para los países exportadores de commodities. Los términos de intercambio es la relación entre los precios de las cosas que exporta un país con respecto a los precios de las cosas que importa, ¿no? Bueno, hoy en la Argentina están en el mejor nivel, al menos de la historia reciente. Habría que irse muy atrás, hay muchos problemas para comparar precios en tan larga data, en periodos tan largos, entonces a veces hay algunas dudas con la comparación, pero si uno puede irse 30 años para atrás, 40 años para atrás, y no va a encontrar mejores términos de intercambio, por lo menos para lo que exporta Argentina, Brasil, Uruguay no tanto porque es un importador muy neto de hidrocarburos y no lo puede reemplazar, no tiene potencialidad de cambiar esa situación. Ahora, de ahí a que esa mejora se manifieste en el pueblo, es toda una distancia sideral. A ver, pensemos por un segundo. Todo el que conozca el campo, que hoy justo llegué, estaba hablando con Sandra sobre San Pedro, que es mi ciudad, y el campo ahí. Todo el que conozca el campo sabe que las mejoras en el campo difícilmente impactan, o el impacto sobre el trabajador rural es mucho menor que el impacto sobre el capitalista agrario, sobre el terrateniente, ¿no? Entonces, cuando los términos de intercambio mejoran, por ejemplo, porque el precio de la soja aumentó, aumenta la renta, y quien se apropia de esa renta en primera medida puede llegar a ser a lo sumo una parte capitalista agrario y el resto el terrateniente. Por ahí el trabajador rural recibe alguna mejoría, alguna propina, alguna cosa, pero su mejoría ni se emparenta con los propietarios de la tierra, ¿no? Perciben que les apropia realmente la renta agraria en ese caso. Pero incluso el chacarero,
agente tan significativo en la idiosincrasia rural argentina, que es al mismo tiempo capitalista agrario, tal vez sea un minifundista, o sea, propietario de la pequeña producción de tierra que trabaja y trabaja de sol a sol, muy posiblemente, después hay que ver los intereses que lo aglutinan de acuerdo a de dónde saca su mayor porción de ingresos, pero muy posiblemente ese chacarero tampoco se vea tan beneficiado como muestran esos términos de intercambio y ese aumento del precio de las commodities que él produce. ¿Por qué? Porque inmediatamente aumenta el precio de la soja, empieza una disputa sobre ese excedente de la renta entre los propietarios de la renta, si es que es arrendatario y no propietario de su terreno, o entre los que cobran, o entre los que hacen insumos, ¿no? Entre quienes fabrican los insumos, las semillas certificadas, los paquetes tecnológicos asociados a esas semillas, etc. Con la excusa de que Ucrania y Rusia son grandes productores de fertilizantes y otros agroquímicos, han aumentado el precio de sus insumos. Entonces, salen a disputar esa ganancia extraordinaria a esos pequeños productores agrarios, sus proveedores. Por supuesto que si el gobierno decidiera aumentar las retenciones, posiblemente protesten contra el gobierno, pero a ningún chacarero se lo ha visto manifestar en la puerta. Bueno, Monsanto ya no existe porque fue vendido a Bayer, pero no sé, haciendo un piquete en la puerta de Nidera porque no aumenta el precio de la semilla. Cuando aumentan los precios, ellos lo aceptan como parte del aumento de los costos, y eso es otra disputa de la renta, tan disputa de la renta como el aumento de unas retenciones, ¿no? Bien. Antes, digamos, yo les dije que un año antes el precio de las commodities estaba bajo, pero justo mientras empieza la escalada discursiva en Ucrania, comienzan a aumentar los precios de las commodities y ya un año antes de la guerra comienzan a aumentar. Si ustedes se fijan, este pico que ven ahí, el precio de las commodities, se llega a ver, por ahí atrás no, ese pico es de 3 o 4, es de 7 días, de una semana antes de la guerra. Entonces, una vez comenzada la guerra, el precio del trigo aumentó el 39%, el precio de la soja un 22%, pero el precio de la soja ya había aumentado un 20,5% durante el año anterior a la guerra, con lo cual eso da un 45%. Las sumas de porcentajes, ustedes saben, no son directas, ¿no? Primero se aplicaba uno y luego el otro. Y el precio del maíz, que aumentó un 26% desde que inició la guerra, había aumentado un 10,6%, que eso da más o menos un 39%. Entonces, de conjunto, desde antes del inicio de la guerra, con el comienzo de la escalada discursiva, porque en realidad la guerra, nosotros hablamos de guerra y entendemos que la guerra empieza con los bombardeos y demás. En realidad, las guerras modernas se desarrollan de otra manera, se desarrollan mucho desde el escritorio, mucho deteriorando al enemigo, desde los escritorios, desde el espionaje, desde la acción en territorio enemigo con los servicios de inteligencia y demás. Se llaman guerras civiles. Bien, si apartamos el concepto de pueblo, que seguro lo van a tocar pormenorizadamente Leandro y Marcelo, bajo el principio de ceteris paribus, que nada nos gusta a nosotros como economistas, pero que ustedes lo han aprendido en sus carreras, podríamos pensar que una guerra en Europa, o sea, en otro continente, aunque sea una guerra de alcance mundial, en la que intervienen una veintena de países en forma directa o indirecta, debería favorecer la situación de cualquier país alejado que no tenga déficit energético significativo o déficit alimentario significativo, ¿no? Déficit en la producción de sus propios alimentos. Podríamos entender que de acuerdo a las estructuras productivas de los distintos países latinoamericanos, se verían afectados en orden descendente estos países, bastante beneficiados, en el caso de Brasil y México. En una segunda línea podría entrar Bolivia y Venezuela, pero sobre todo por el desbloqueo, ¿no?
¿no? Que a causa de la pretensión de reemplazar el petróleo ruso con petróleo venezolano ha sido beneficiado por parte de la administración norteamericana. En tercera línea, Ecuador, Colombia, Argentina, con una vaca muerta existente, hoy posiblemente rentable por los costos de extracción, porque había dejado de ser rentable un tiempo antes, cuando las commodities estaban en bajo precio, pero con una vaca muerta desconectada, porque cuando dejó de ser potencialmente rentable, dejó de ser tentador hacer, por ejemplo, este gasoducto del cual se habla. Entonces hoy el gasoducto no está, entonces posiblemente el gasoducto llegue cuando la guerra se desata a nivel global, o se firme la paz y se le saquen las sanciones a Rusia, no lo sabemos, ¿no? Yo soy más pendiente de que esto va a ir a una escalada, pero no hago futurología, no lo sabemos. Y con una inflación en Argentina, que como le dije recién, se monta la autóctona sobre la mundial. Luego vendría Uruguay, que Uruguay tiene algunos problemas de apreciación de su moneda, y por un lado, que si bien en términos de exportación de productos alimentarios está muy bien, tiene algún déficit sobre la exportación de productos de commodities energéticas. Chile, que se ve beneficiado solo por el aumento del precio de los minerales, lo cual es un importante exportador, pero después hay casos como Perú o Centroamérica donde se verían fuertemente perjudicados por la situación, porque no son autosuficientes en términos alimentarios ni en términos energéticos. Siguiendo con este criterio de ceteris paribus, pero ya metiéndonos en términos geopolíticos, yo creo que lo que sí estamos es ante un momento bizarro. Un momento donde, dependiendo del resultado final de esta guerra que se está dando en Ucrania, se puede llegar a ir a un mundo bipolar, donde por un lado esté Estados Unidos, la mayoría de Europa, Australia, Japón, Taiwán, algunos países más, como Nueva Zelanda y demás, y del otro lado esté China, Rusia, Irán, los que queden en la ruta de la seda, la parte meridional de África, donde China y Rusia aumentaron mucho sus influencias, y habrá que ver qué hacen los países latinoamericanos. Obviamente esto tampoco es que sucede tan linealmente, ¿no? Hay un montón de cuestiones que yo no estoy teniendo en cuenta, por eso le digo ceteris paribus, lo dejo quieto todo lo demás y solo estoy pensando en la guerra, como si lo único que hubiera en el mundo fuera esta guerra. Es un error garrafal analizar esto así, y quiero aclararlo, pero me parece que son análisis que se escuchan, entonces no quiero dejar de mencionarlo. Entonces, hay que estar atentos si esta situación de dos bloques nos lleva a una proliferación de guerras por fuera de Europa. Si no comienza a haber guerras en alguna región de Asia, si no comienza a haber guerras en África o incluso en Latinoamérica. Para que esto se dé, igual para que estos dos bloques se estabilicen y se enfrenten con la voluntad de los dos bloques, algún bloque puede voluntariamente enfrentar al otro, hay un paso que China tiene que dar que es fundamental. Tiene que con sus propios capitales desplazar a todos los capitales extranjeros que están en la economía china. Muchas gracias. Bueno, decía, Joaquín hizo referencia un poco al presente económico de la crisis del 2007-2008, que hizo eclosión en este caso esa crisis en el centro del poder económico mundial, en Estados Unidos y Europa, y no estaba pudiendo ser superada, sino solamente, digamos, surfeada por Estados Unidos y Europa con mucha emisión, con un crecimiento muy débil, mientras que China y otros países venían creciendo muy por encima de esos niveles. Que es algo que en realidad antes del 2007 ya se venía dando, este tema de que China venía con niveles de crecimiento muy superiores a los de Estados Unidos. Al comienzo de la llamada globalización, en los 70, 80, hubo una estrategia del capital de debilitar a la clase obrera de los países centrales por medio de la libertad para el movimiento del capital y la deslocalización, es decir, que la Ford o cualquier multinacional
podía amenazar a los países, a los obreros de los países centrales. También jugó algún rol en Argentina, pero más que nada de los países centrales, con irse a China o a Vietnam o a otro país y pagar sueldos muy baratos, ¿no? O a México. Bueno, esa estrategia al capital concentrado de Occidente, de Estados Unidos, Europa, Japón, le dio bastantes resultados, pero a costa de mover su capital productivo a China y otros países. El resultado fue que el capital productivo se fue desplazando cada vez más hacia Oriente y otros países y fue perdiendo fuelle dentro de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos había llegado casi al 50% del PBI mundial en su momento, bueno, hoy está apenas arriba del 20%. Entonces, fue un juego arriesgado, digamos, que hizo el capital financiero concentrado desde Occidente, que le venía generando muchos problemas y que en el 2007-2008 tuvo una crisis, no la pudo superar. Entonces, acá hay un tema económico que de largo plazo, en los últimos 40 años, lo que se observa es un cierre de la brecha de productividad y de competitividad entre Estados Unidos versus China, digamos, entre Estados Unidos y Europa versus China, donde China al principio empieza a competir con salarios baratos, pero después, bueno, va tomando capital extranjero y capital estatal chino que van mejorando la calificación de la fuerza de trabajo en China y mejorando la ciencia y la tecnología en China y cada vez aumentando la productividad. La productividad de China se va acercando hacia la productividad de Estados Unidos. Ese crecimiento económico de China en un punto era uno de los elementos que ponía en cuestión la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial. Bueno, eso desde lo más, un poco, un elemento económico a resaltar. Desde lo más, digamos así, geopolítico, estaba el tema que finalmente se terminó nombrando bastante del avance de la OTAN del 90 para acá. Es decir, cuando cae el muro de Berlín, se disuelve toda la organización político-militar que comandaba la Unión Soviética, pero la OTAN sigue. Hubo un acuerdo ahí de que la OTAN no avanzara, de que la URSS se desarmaba y la OTAN no avanzaba. Bueno, obviamente la OTAN del 90 hasta este año no paró de avanzar, mientras Rusia en los primeros 10 años cedía y cedía. Después de la llegada de Putin, después del 2000, Rusia empezó a ponerse un poco más fuerte y a intentar asociarse con el G7, con las potencias de Occidente, y se formó el G8, bueno, algunos intentos de Rusia, pero eso no funcionó. La OTAN siguió avanzando y Rusia se empezó a asociar más con China, ¿no? Eso es algo que se venía dando. Entonces Rusia se empezó a fortalecer y empezó a asociarse con China y bueno, y en el 2014 un elemento importante que es que el avance de la OTAN también se expresó en un avance, digamos, político de las revoluciones de colores, donde hacen un golpe de Estado en Ucrania en 2014 con la intervención abierta del Pentágono, bueno, de todas las agencias de inteligencia de Occidente, y hacen un golpe de Estado en Ucrania que estaba mitad y mitad. Cuando había votación, la mitad del este votaba un candidato pro-ruso y la mitad del oeste votaba un candidato pro-occidente, pro-Unión Europea. Bueno, hacen un golpe de Estado, derrocan al presidente pro-ruso que había y en ese momento estalla la guerra civil, que es una guerra civil que sigue hasta hoy, donde las zonas prorrusas de todo el Donbass, Crimea, bueno, se levantan y quedan en una guerra civil permanente hasta que empezó la guerra en febrero. Entonces, eso fue otro elemento muy importante, donde el avance permanente de la OTAN hacia el este, en un punto cada vez empieza a tener más resistencia. Al punto de que, bueno, llegado a principios de este año, el tema de que Ucrania se sume a la OTAN y hubiera armas nucleares en Ucrania, Rusia dijo, si hacen eso invadimos, bueno, y efectivamente invadieron. Esto que un poco, digamos, es el relato de lo más inmediato de lo que pasó,
pero la pregunta un poco es, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se llega a esta guerra si es tan problemática? Tengamos en cuenta que, bueno, es problemática incluyendo para Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa, que claramente ha visto crecer la inflación y perder competitividad. Y esto va a seguir acentuándose. Era claro que iba a pasar esto en Europa y sin embargo Europa fue adelante igual con la cuestión esta de la TAM. Bueno, ¿por qué? Ahí, yendo un poquito al marco más general, Joaquín nombró el tema de la ruta de la seda, ¿no? Hay un debate que es sobre la cuarta revolución industrial y si, bueno, la crisis económica capitalista, sobre todo del occidente capitalista, que ya lleva mínimo 15 años de relativo estancamiento, si va a poder ser solucionada con un nuevo patrón de acumulación tecnológico, energético, como pasó otras veces en anteriores etapas del capitalismo, ¿no? Como lo que pasó en la década de 30 con el tema de Roosevelt, el bienestar, el Fordismo, la Segunda Guerra Mundial, todo el combo que se tuvo ahí. Sí, bueno, va a haber otro combo parecido ahora, ¿no? Bueno, eso para Occidente parece como más urgente que para China, porque en realidad China viene creciendo sostenidamente, tiene sus problemas, pero viene creciendo sostenidamente su productividad de trabajo, etc. Entonces, los que realmente estaban, digamos, el tema de poder aplicar la cuarta revolución industrial, ¿qué necesitan? Incrementar la inversión en investigación y desarrollo y en grandes infraestructuras. Eso básicamente podría ser la ruta de la seda, pero la ruta y la franja de la seda, que yo ahí había hecho el mapa, no sé si lo llegan a ver acá, el tema que, digamos, esto de, bueno, por un lado, la acumulación de capital se empezó a desplazar, ¿no? De Europa y Estados Unidos hacia Oriente. Y ahora, en Oriente hay excedentes de capital para extender infraestructura física y digital que conecte a China hacia Europa y hacia África, ¿no? Atravesando todo Asia. Si se hiciera ¿cuál sería el efecto de la ruta y la franja de la seda? La ruta es por tierra y la franja por mar. ¿Cuál sería el efecto? El efecto, en principio, sería un salto en la revolución, en la implementación de tecnología de punta a nivel mundial. ¿Quién sería el que ganaría? Bueno, los que están teniendo más productividad y más competitividad, en principio, en este momento estaría siendo China, hoy y hacia adelante. Entonces, en ese caso, lo más probable es que una integración de Europa y de África con China, digamos, con todo Oriente, el que más saldría ganando sería China y el que más perdería sería Estados Unidos. Ese era un elemento. El otro elemento que fue muy sonado fue el tema del Nord Stream, que era el tema de que Rusia podía dar gas barato y seguro en buena cantidad a Europa, y Europa podría recuperar un poco de competitividad con energía más barata, que es un factor importante de los costos de producción y de la competitividad. Bueno, cuando se completa el Nord Stream por el mar Báltico, que va de Rusia a Alemania, Estados Unidos dijo, no vamos a dejar que funcione. ¿Sí? ¿A quién le convenía? Básicamente Rusia, Alemania y el resto de Europa. Bueno, Estados Unidos dijo, no lo vamos a dejar, finalmente la forma de no dejar que funcione fue provocar la guerra de Ucrania. ¿Sí? Esa es la forma que tuvo Estados Unidos de frenar el abastecimiento de energía barata a Europa, número uno, y de frenar también la ruta y la franja de la seda, que justamente no puede pasar por acá, porque al norte del Mar Negro tenemos Ucrania y todo el Báltico, que ahora queda, todos los países bálticos que quedan con la OTAN, hasta Finlandia. Y al sur del Mar Negro tenemos a Turquía, Siria, Irak, en el medio de eso el Kurdistán, Líbano, Israel, o sea, son todos países, digamos, altamente inestables. Entonces no hay, en este momento, la ruta y la franja de la seda queda congelada por el momento. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es el ganador inmediato, el no inmediato de la guerra? Estados Unidos, que logra frenar la integración de Europa y de otras regiones con China,
y a su vez logra subordinar a Europa en el bloque de la OTAN, que se estaba desintegrando porque Inglaterra se había de la Unión Europea y Alemania y Francia venían con el tema de un ejército de la Unión Europea sin Inglaterra y sin Estados Unidos. Entonces, el efecto inmediato de la guerra es ese, inmediato, pero también finalmente también es un efecto inmediato el tema de la estanflación, del estancamiento a nivel mundial, sobre todo, y la inflación. La inflación pega sobre todo, por ejemplo, en los países de Europa. Porque la energía sube muchísimo y a su vez, bueno, los alimentos, otros elementos. Entonces, a eso parece que no estaba tan previsto por Estados Unidos, porque aparentemente pensaban que las sanciones a Rusia iban a ser más efectivas y que Rusia no iba a poder seguir bien con la guerra y iba a tener que aflojar más. Bueno, eso no sabemos bien, pero bueno, tenemos el efecto en lo inmediato de frenar la cuestión del abastecimiento de gas barato y de la ruta de la seda. Ahora bien, como dijo Joaquín al final, otro efecto de esto por ahora está siendo que se fortalece la asociación de Rusia con China, y junto a Irán, por peso propio, tenemos que prácticamente toda Asia continental queda cada vez más cohesionada, digamos, ¿no? Por primera vez, Rusia es el principal abastecedor de petróleo y de gas de China, más que Arabia Saudita. Pasó en estos 2-3 meses, y la India está aumentando mucho su abastecimiento de gas de Rusia. Entonces, bueno, ahí tenemos otro elemento, que la lógica sería que esto se consolide y que avance sobre África y sobre América Latina. Avance en el sentido de que no tanto por la fuerza, sino que, por ejemplo, Argentina cuando va con China a negociar, porque Alberto fue a negociar la ruta de la seda y negoció un montón de inversiones que vendrían de China para acá. Cuando Alberto negocia con Estados Unidos, ¿qué logra? Nada, solamente que no lo tiren, que no le hagan mucho golpe judicial, no hay inversiones. Entonces, en general, eso pasa a nivel mundial. La mayoría de los países, cuando arregla con China, arregla a cambio de inversiones. Cuando arregla con Estados Unidos, básicamente Estados Unidos le dice, bueno, no te invado, no te golpeo y nada más, pero no hay inversiones. Entonces, ¿qué tenemos acá dando vuelta? Bueno, un cambio de la regla de juego, ¿no? Estados Unidos, allá el consenso de Washington en el 89 era, regla de juego de la globalización es que con el libre comercio somos todos libres y las inversiones de Occidente fluyen a los países libres, entre comillas, no como en la época de Menem. Fluyen las inversiones y van a salir todos ganando. Ese era el acuerdo original. ¿Qué pasó en el medio? El que más sacó beneficio de esto, en definitiva, paradójicamente, fue China, que logró una asociación con el capital occidental sin subordinarse al mismo y logró, digamos, avanzar en su acumulación de capital a su manera. Y ahora entonces Estados Unidos, como ve que pierde terreno ante China, quiere cambiar las reglas de juego, y las reglas de juego pasan a ser de la OMC y el libre comercio, pasan a ser las leyes de la guerra. Eso es lo que Estados Unidos está haciendo en la práctica, cambiar las reglas de juego del orden internacional para imponer las leyes de la guerra, porque Estados Unidos gasta la mitad del presupuesto militar del mundo y en el terreno militar tiene chances. En cambio, en el terreno económico venía perdiendo hace 20, 30 años. Así que ahí hay todo esto del análisis, digamos, por arriba. No sé si me debe quedar un poquito. El tema de la cuestión por abajo, de la lucha de clases, de los movimientos populares. Un señalamiento muy puntual, yo nombré Kurdistán. En toda esa zona es muy difícil encontrar autoactividad popular. La autoactividad popular más clara que hay es toda la zona de Kurdistán, tanto de Kurdistán en Turquía como en Siria, Irán, Irak. Sobre todo el de Siria y Turquía. Ahí hay una autoactividad muy importante popular, pero con intentos de organización más cooperativa, comunal, feminista, ecologista, etc.
pero claramente están siendo sitiados, ¿no? Estados Unidos los vendió hace rato para dejar que Turquía entre a la zona del norte de Siria. Bueno, con Rusia y con Siria había problemas, y ahora lo que acaban de hacer es que Finlandia y Suecia entren a la OTAN a cambio de firmar la Carta Blanca para que Turquía pueda hacer un genocidio contra los kurdos, como ha habido en otras etapas de la historia. Eso un poco fue lo que firmaron en Madrid, y bueno, obviamente es un gran problema respecto a los kurdos, pero bueno, respecto a la autoactividad popular en general, ¿no? Hablando de lucha de clases en un sentido muy amplio de sectores, que viven de su trabajo y en el campo y la ciudad. Bueno, ahí tenemos el punto más destacado, es el que justamente todo indica que los van a golpear más ahora. Después en Europa está habiendo un aumento de huelgas, en Estados Unidos también, en América Latina más bien está el tema de las revueltas populares, pero bueno, es complicado de evaluar. El Financial Times y el mismo FMI y otros dicen, bueno, en general, cuando se han agravado las condiciones de vida de la manera que se está pasando, se han implementado las revueltas en épocas históricas anteriores, y es probable que vuelva a pasar. Bueno, eso sí, está ahí dando vueltas, si se van a implementar las revueltas populares, pero bueno, también las revueltas populares pueden tener muchas características, por ejemplo, lo del gasoil, vieron ahora, que bueno, esto de cómo caracterizar los transportistas y la huelga de gasoil acá en Argentina, o en Perú que hay una huelga de transportistas. O sea, en este momento los núcleos revolucionarios que realmente aspiran a otra sociedad, a una sociedad realmente libre, fraterna, de común, bueno, somos muy débiles, y la organización popular en este momento en Argentina y en la mayor parte del mundo es débil. Entonces cierro con esto. Las alternativas revolucionarias no se han recuperado, no hay una expectativa clara de, bueno, vamos por acá y podemos cambiar las cosas, por un lado. Pero, ojo, con esto cierro, las alternativas sistémicas del sistema de la burguesía en realidad también están en crisis, porque el neoliberalismo está en un agotamiento muy fuerte. Las salidas semifascistas que se estuvieron intentando con Trump, con Bolsonaro, en Bolivia con Áñez, en Europa, no avanzan. Y después, las alternativas neo-keynesianas del nuevo estado de bienestar tampoco tienen ninguna fuerza. Entonces, yo diría que la situación es más de una crisis de alternativa general, y no solamente como para ir a los 90, que era una crisis de alternativas revolucionarias y por arriba tenían unas alternativas más o menos serias. En este momento creo que hay una alternativa generalizada y un estado de incertidumbre que seguramente se va a agravar. El punto ahí de China queda, ¿no? Dejo dos palabras. Sabemos que China es una sociedad hoy, un régimen muy autoritario, no es democrático. Por lo que se sabe, la mujer tiene un papel muy subordinado, o sea, no es un modelo a seguir para nada, pero bueno, desde el punto de vista de la descripción del capitalismo chino, claramente ha tenido ese que viene más fuerte, pero bueno, claramente no es una alternativa, sería el más fuerte de lo que hay, pero no es algo a seguir. Bueno, sobre esta guerra que ya acumula 4 largos meses, por supuesto que se han dicho muchas cosas, y una de las cuestiones que se discutió mucho es si en realidad se trataba de un conflicto localizado, es decir, si estábamos ante una guerra estrictamente territorial, Ucrania, una invasión de Rusia, o si tenía otro alcance. Bueno, después de la reunión que hizo la OTAN en Madrid, a la cual recién el compañero hizo
alusión. La OTAN es la coalición de potencias de Europa y por supuesto de Estados Unidos también, que constituye esencialmente una alianza militar y protagoniza uno de los campos, ¿no es cierto?, de esta escalada. Esta reunión de la OTAN, si hasta ahora había alguna duda o si todavía se discutía esta cuestión, proclamó una guerra de carácter mundial. Hay que leer así las conclusiones de esta reunión de Madrid. Por un lado, se estableció una suerte de escudo militar de toda Europa, ¿no es cierto?, de cara a Rusia, pero que por sus características le dieron el nombre de cinturón nuclear, con el argumento, con la excusa de que Rusia podría llevar adelante una escalada misilística, ¿no es cierto?, con elementos nucleares también. Pero la reunión discutió prácticamente la situación mundial. En relación a China, el propio texto de la reunión de la OTAN, que finalmente es una alianza militar, el texto de la reunión coloca lo que acá los compañeros señalaron previamente, en el sentido de que China está creciendo económica y tecnológicamente demasiado, que no es ese su rol en la economía mundial y que, llegado el caso, la OTAN se lo va a hacer saber, y ya sabemos cómo. A partir de ahí se discutió la situación del mar de China y naturalmente propuestas de rearme, por ejemplo, hacia Japón, para que actúe, ¿no es cierto?, como gendarme de la OTAN en esa región. Luego se discutió la situación del norte de África y del Medio Oriente. Y también se colocaron planteos muy claros en el sentido de que la OTAN necesita, en el norte de África, establecer un escenario de regimentación muy clara frente a los conflictos que se desenvuelven allí. Finalmente la reunión marcó dos cosas que también hay que tomar con mucha atención. Una, la que señaló recién la que señaló Leandro, sobre la vía libre para una masacre de Erdogan sobre el pueblo kurdo, ¿no es cierto?, a cambio de que Finlandia y Suecia se puedan integrar a la OTAN. Pero luego hay otro aspecto impresionante de la reunión, donde dice lo siguiente: la guerra híbrida, esta que se señalaba antes, es decir, la guerra solapada, la guerra, se expresa también con la instrumentación de los migrantes y llama, por lo tanto, implícitamente, a una suerte de vigilancia represiva sobre los trabajadores migrantes, principalmente en Europa. Es decir, es una declaración de guerra de alcance general y al mismo tiempo una declaración de guerra contra las masas, particularmente contra los sectores más oprimidos de Europa. Este es el escenario que estamos viviendo y sobre el cual hay que ver las cosas con completa crudeza. En este señalamiento, la OTAN señaló otra cosa importante: no solo el alcance mundial del conflicto, sino que el conflicto se escala, se desarrolla. ¿Qué significa esto? Que para abordar todas estas contradicciones económicas, productivas que acá señalaron los compañeros, se va a la guerra. La guerra es la confesión de que todos esos problemas ya no tienen salida por la vía de la diplomacia comercial,
o política. Y entonces se va a una ampliación de la guerra. Este es el cuadro, ¿no es cierto?, con el cual tenemos que lidiar hoy. Ahora, esta guerra tiene un alcance mundial y un alcance estratégico, no solo por estas cuestiones que ya son muy importantes, sino por un problema de tipo histórico que tenemos que señalar, y que es el siguiente. Acá estamos hablando de la OTAN de un lado, de Rusia y por elevación de China también. Y tenemos que ver qué significan Rusia y China. Rusia y China fueron dos espacios donde tuvieron lugar revoluciones sociales, donde la clase obrera, los campesinos, en un determinado momento expropiaron al capital y pusieron en marcha un poder político y una reorganización social bajo la dirección de los trabajadores. Esas revoluciones en un momento fueron usurpadas, fueron expropiadas, fueron desnaturalizadas. Las burocracias obreras que usurparon esas revoluciones, primero paulatinamente y en un momento aceleradamente, después de la caída del muro, decidieron convertirse ellas en camarillas, oligarquías capitalistas y comenzar la restauración del capitalismo en Rusia y en China. Y eso fue el periodo de la caída del muro, de la disolución de la Unión Soviética, allá por los comienzos de los años 90. Cuando ocurrió eso, el capitalismo mundial, el imperialismo, todo este bloque de la OTAN, hizo una fiesta. Fue el debut de aquello que se llamó el fin de la historia, la era de la globalización. ¿Qué significaba? Ahora que Rusia y China también quieren ser capitalistas, el mundo se integra pacífica y armónicamente bajo la dirección del capital, del imperialismo y de las grandes multinacionales. Bueno, esta fue la gran ilusión que se abrió en los años 90 al calor de esta restauración capitalista. ¿Y por qué? Porque el capitalismo, como forma social de producción, atraviesa ya una larga decadencia histórica, que no arranca de ahora. Para decirlo en dos palabras, el capitalismo es un régimen social que todo el tiempo multiplica la productividad del trabajo, como decía Leandro. Todo el tiempo aumenta el rendimiento del trabajo y la posibilidad de la sociedad de producir más cosas. Pero al mismo tiempo limita, contiene todo el tiempo la posibilidad de que esas mercancías, de que esos bienes alcancen al conjunto de la población mundial. Entonces, sobran cosas, sobra capital, sobran fábricas, sobra dinero. Y el copamiento capitalista de la Unión Soviética y de China era un gran recurso para tener dónde meter ese capital, ese dinero, esas mercancías que sobraban. Sin embargo, la taba se dio vuelta y lo que se inició como el alivio al capital sobrante terminó transformándose en una competencia del capital sobrante. Cuando China principalmente desenvolvió distintos filones de la producción y en el último tiempo, cuando comenzó a elevar
el valor agregado de su producción y convertirse en un competidor incluso tecnológico de los Estados Unidos. Entonces, lo que comenzó como la vía de salida a una crisis del capitalismo terminó agravando la crisis del capitalismo. Y hoy, como se explicó allí en el mapa, hay un choque por mercados, hay un choque por negocios, hay una competencia aguda que solo se puede resolver por la guerra. No hay otra salida en términos capitalistas que no sea la guerra. Si hay un paso atrás y hay un acuerdo precario en Ucrania, es una tregua para ganar tiempo para la guerra. Esto es lo que nos espera, porque así fue en 1914, así fue en 1938. El capitalismo como régimen social que vive de la competencia, del choque entre capitales por un mercado cada vez más difícil de penetrar, más difícil de realizar, solo se puede dirimir por medio de la violencia, por medio de la guerra. Entonces, este es el escenario que tenemos hoy. Ahora, la guerra, ustedes se dan cuenta que por todas estas razones, es una guerra enteramente reaccionaria, de los dos lados. Del lado de la OTAN, porque aspira, naturalmente, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer desaparecer a Rusia y a China? No la puede hacer desaparecer. Pero a lo que aspira es a esto que a veces diplomáticamente aparece diciendo Biden, el presidente de Estados Unidos, el cambio de régimen en Rusia y en China. Es decir, derrocar a las actuales camarillas gobernantes y poner gobiernos más o menos títeres de la OTAN, como el actual gobierno de Ucrania, que es un gobierno completamente títere, ¿no es cierto?, de los intereses capitalistas occidentales y de la OTAN. Es decir, este es el objetivo que guarda Estados Unidos. Y por el lado de Putin y de Rusia, el propósito de su invasión a Ucrania es golpear para luego negociar su inserción principalmente en la Unión Europea. No es para defender, él no ocupa Ucrania para defender banderas socialistas. La bandera socialista ya la enterró, ¿saben cuánto hace? No, ocupa Ucrania para poder renegociar mejor su estatus de gobierno capitalista con los otros gobiernos capitalistas. Entonces, indudablemente que es un propósito reaccionario de ambos lados, y este es el carácter, ¿no es cierto?, de la guerra que muy claramente tiene que ser denunciado. Bueno, a la luz de todo lo anterior, no es que América Latina puede ser afectada más o menos por la guerra. Si la guerra es una guerra mundial, estamos en la guerra. Miren, se comprueba, ustedes piensen en el despelote que se armó desde hace 10 días por un avión venezolano-iraní que aterrizó acá. Y todo el problema tiene que ver con que es un avión que de alguna manera lleva adelante actividades de transporte comercial para el bloque político que de alguna manera está alineado con Putin y con Rusia. Entonces la discusión de si extraditan a los pilotos, si lo meten en cana, si lo dejan salir, es una forma sinuosa de discutir si Argentina se va a colocar en un campo político o en otro de la guerra. América Latina ya es un terreno de disputa de esta guerra internacional.
Y el otro aspecto importante que tenemos que tener claro es el siguiente. En el escenario de la guerra y de una profunda crisis económica que corroe al capitalismo, también en el marco de la guerra, aunque esa crisis solo en parte se relaciona con la guerra, pero tiene justamente como raíces las cuestiones que llevaron a la guerra, la debilidad del capitalismo norteamericano, bueno, todo lo que los compañeros explicaron muy bien acá. El capital financiero internacional no va a socorrer a una América Latina en cesación de pagos o a una Argentina en cesación de pagos. No tiene los recursos económicos y políticos para venir en un socorro a, por ejemplo, una Argentina que hoy prácticamente vuelve a declararse en cesación de pagos, porque no ha podido salir del default del 2018, 2019. Entonces las consecuencias de la guerra se van a instalar ampliamente sobre América Latina, sobre Argentina, porque lo que está en discusión es una reconfiguración política y económica mundial. Ese es el debate, ¿no es cierto?, que está en discusión. Rusia y China, como dije antes, constituyeron o parecían constituir una salida a la crisis capitalista. Hoy se han convertido en un gran factor de crisis y la disputa por una suerte de recolonización de Rusia y China, pero ahora bajo la batuta directa de los Estados Unidos, va a alimentar indudablemente, ¿no es cierto?, todo este desenvolvimiento que tenemos en torno de la guerra. A la luz de esta realidad, ustedes se dan cuenta que este problema de si nos beneficia la suba del trigo, nos beneficia la suba del maíz, queda empequeñecido, ¿no es cierto?, a la luz de la catástrofe que tenemos por delante. En principio, como bien dijo Joaquín, tenemos que tratar de sacarnos la cabeza esta idea de lo que nos favorece. Ninguno de nosotros vende trigo, ninguno de nosotros comercia soja ni maíz. Los cereales los comercia Cargill, Costco, Nidera, es decir, las multinacionales de cereales que están haciendo una gran especulación en el mundo, con el hambre del mundo y trabajando incluso para que los precios suban todavía más a raíz de la escasez. Entonces, la realidad que tenemos por delante es esta posibilidad de una crisis ya no simplemente social o económica, sino una crisis humanitaria, es decir, una crisis que interpela a la humanidad como existencia, porque la guerra puede tomar dispositivos nucleares en cualquier momento. Entonces, lo que hay que ver, o lo que creo que tenemos que sacar como conclusión final, es que ese régimen social capitalista, fundado en la competencia, en la disputa, en el lucro, ha tocado fondo, ha llamado, digamos, a su hora final. Pero naturalmente esa hora final tiene dos formas de desenvolverse. Uno a través de la masacre de la guerra, que nos va a envolver en ella a todos nosotros, y la otra es a través de una transformación social dirigida por los trabajadores, que debe darse y debe desenvolverse a la escala de todos los países. La superación revolucionaria del capitalismo, el socialismo, tan golpeada, tan vituperada, tan desprestigiada inclusive por los que hoy gobiernan, Rusia y China, se vuelve a colocar a la orden del día, no simplemente como una posibilidad, sino como una necesidad histórica.
Y creo que este es el punto que tenemos que reflexionar. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora comenzaríamos con el debate, así que todos los que quieran hacerle preguntas a los panelistas, pero quiero señalar una cosa. Quiero pedir un aplauso para los estudiantes que organizaron esta charla, que era una lucha, y los docentes también, para que se pudiera dar y hoy estuviéramos acá debatiendo este tema tan importante. Bueno, y los que quieran hacer una pregunta, levanten la mano y llevo el micrófono. Llegamos. ¿A dónde? No veo yo. Buenas noches, gracias por su presencia. Soy Carlos Pareque, alumno de segundo año de Economía. Mi pregunta es la siguiente, quizás devanando algunas de las cosas que ustedes estuvieron diciendo. La importancia de la guerra con la Argentina sobre todo. Es más importante para nosotros la relación con China que con Rusia, supongo. Disculpen mi ignorancia. Tanto por los acuerdos comerciales de pesca, las empresas hidroeléctricas del sur, la tercera central atómica. Y esta guerra va a posicionarnos en una situación donde hay que alinearse, supongo. Y teniendo en cuenta que China hizo un acuerdo en febrero con Rusia, de alguna manera donde, no sé si avalaba o le daba el camino libre para que Rusia haga la incursión en Ucrania, va a involucrar seguramente a China en una situación beligerante como la que está teniendo Rusia. Es decir, va a entrar en guerra en algún momento si esto sigue escalada. Esa escalada, como decía, que de alguna manera tenían que sacar los capitales que había en China para ponerlos con capitales chinos, implicaría también, y acá ya entramos en la escalada mayor, el avance de China sobre Taiwán, y eso generaría ya el desarrollo total de la guerra, y ahí la Argentina ¿qué tiene que hacer? ¿Comprometerse o quedarse en una situación expectativa a ver lo que dice Estados Unidos? ¿O va a tener de alguna manera China a Taiwán, como tuvo Estados Unidos a Cuba, una hipótesis de conflicto que nunca la va a tratar de solucionar? Bueno, puede ser, estaban diciendo si hacen varias preguntas. Sí, ¿quieren hacer una? Buenas noches. Yo con este tema de la guerra vengo caracterizando sobre el tema de la población en particular en Europa, que es el 90 y pico % de etnias eslavas. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, si bien hasta ahora, o hasta hace tiempo atrás, las guerras fueron comerciales, pero bajo amenaza de armamentos de cada uno de los imperios, por decirlo de alguna manera. Lo que sí noto, y estoy de acuerdo con lo que se caracteriza a nivel economía, la futura guerra hasta se puede decir nuclear y demás, la falta de posicionamiento con respecto a la guerra en sí. Y digo esto porque si hacemos un poco de historia, y no me voy a alargar, para partir desde el Pacto de Minsk, desde la salida al Mar Negro a través de Sebastopol, que es un puerto naviero e inclusive militar, eso, junto con los separatistas de Ucrania, empieza a tener un conflicto que fueron bastante perseguidos y eliminados y demás. Esa salida al mar, que es la que se cuestiona en el Mar Negro fundamentalmente,
y la participación de Rusia ante el peligro, caracterizando que el FMI es el brazo financiero de Europa y el que domina justamente financieramente, y a su vez la OTAN, que es el brazo armado en todo, digamos, el mundo. Ahora, me puse a caracterizar cuál era el problema. En el 2014 ese pacto se cumplió a rajatabla, por decirlo de alguna manera, pero se comenzó a invadir tanto el puerto y demás, en donde la OTAN ve como una salida a Ucrania y otros países en particular para poder tener una base militar más dentro de lo que tiene. El análisis que había hecho era que Estados Unidos, junto con la OTAN, tiene 254 bases en el mundo, de las cuales 76 bases, y alguien habló sobre la hipótesis de guerra en Latinoamérica. Esto es una realidad. Ya la tuvimos esa hipótesis cuando fue el conflicto de Chile, por ejemplo. No sé si lo recuerdan, pero esa hipótesis puede perdurar y está enmarcada con estas guerras, que de la comercial siempre estuvo latente dentro del marco del capitalismo, la guerra, digamos, con fuerzas armadas. Es cierto que hay una serie de contradicciones. España, hace poco leí eso en el periódico, sobre el tema de que ya Europa también está en alerta, planteando que la OTAN tendría que disminuir su capacidad de armamento y demás. Ahora, España misma, sin embargo, y ahí está la contradicción, ha colaborado al armamento, tanto naviero, aeronáutico e inclusive al armamento misilístico con respecto a Ucrania. En particular la Argentina. Yo no salí ni con una bandera ucraniana, ni tampoco salí con una bandera rusa, pero sí tengo en mi ser, con muchos compañeros, pero no por una cuestión nostálgica de la izquierda, que en definitiva está bastante actualizada en el mundo como para poder confrontar como trabajadores a esta situación, que es lo que decimos generalmente los trabajadores y demás, pero honestamente no creo que el mundo y el trabajador quiera tomar injerencia en esto. Argentina, o nosotros como franja de izquierda y demás, ¿qué posición tomamos con respecto a esta guerra? Y esto es lo que me cuestiono. Y lo cuestiono porque vengo de una familia de eslavos, ¿sí?, en donde caractericé también esto, que son nacionalistas y nacionalistas. Ucrania no quedó liberada de eso, ¿sí? Hay mucho nazismo y una oligarquía muy arraigada dentro de lo que es Ucrania. A su vez, hay una oligarquía muy arraigada en el propio Kremlin. Y esos intereses son los que empezaron a disputarse. Más allá de China, también quisiera agregar lo que planteaba el compañero en el mapa, India. India tiene un poder industrial muy grande y Rusia tiene una serie de aliados para con la guerra. Ahora, la posición es lo que me tortura. ¿Qué posición? Vamos a seguir diciendo los trabajadores, nos vamos a unir y vamos a salir a quitar. Esta es mi gran duda. Disculpen que me extendí, tenía otras cosas preparadas, pero no quiero preparar el tiempo. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más que quieran sumar? Sí. Gracias. Mi nombre es Luis Hispano. Bueno, tenemos que entender una cosa muy importante en mi criterio. Argentina con China hace tiempo, hace varios años, tiene tenido una relación muy profunda. Tan profunda que uno de los presidentes le entregó cierta cantidad de territorio en el sur que nosotros no podemos saber qué es lo que ellos hacen. Ahí ya tenemos un problema muy importante. Con respecto a la OTAN y América del Sur, no nos tenemos que olvidar de Brasil, que es la potencia sudamericana más importante que prácticamente está de la mano con la OTAN. O sea, la Argentina tiene un gran problema. Tenemos por arriba Brasil, que no tenemos ningún inconveniente con ello, pero está la OTAN en el medio, China, que nos viene empujando, y viene firmando los diferentes presidentes diferentes tratados que no son muy acertados, porque lo que para uno los chinos ponen dinero, para otros hace desastre con la naturaleza, por ejemplo, como
vienen diciendo que en el norte de la Argentina la tala de árboles que están haciendo los chinos es infernal. De eso nadie habla. Entonces estamos en un gran problema. Con respecto a la guerra que tuvimos con Chile, en el sur, en un conflicto bélico real, se viene otra. Chile está realmente armado y cada vez se arma más. Y ahora están poniendo el pretexto de los mapuches y tenemos a los ingleses del otro lado. La Argentina está en un gran problema. No tenemos cómo defenderlo. Hola. Soy Marcelo del técnico de Bulón. Y yo me pregunto, ¿por qué Rusia toma esa posición de como que se está hundiendo y quiere volver a tomar territorios que antes eran de ellos, que tienen mucho poder? Y sienten que Europa, Norteamérica y gran parte de África es como que lo quieren para ellos. Y Rusia se nota que se quiere volver a tomar ese poder, el poder de Ucrania. Ucrania es un país armamentísticamente con muchas armas nucleares. Gran parte de la guerra de Rusia se estuvo apoyada por Ucrania. Ucrania apoyó mucho en ese sentido. Ahora, mi pregunta, como él dijo, nos mandaron un mensaje con el avión de Venezuela, a ver qué posición tomamos nosotros con respecto a la guerra, ¿no? Y eso es interesante. Es interesante porque de alguna forma nos están mirando otros países que nos gobiernan económicamente y están esperando que demos un paso para ver qué posición tomamos nosotros. Así que nosotros, creo, como pueblo, estamos un poco como en un problema que no es nuestro. Sí o sí debemos tomar una posición. Si nos mantenemos neutrales, me parece, o no tenemos ningún problema ni para un lado ni para otro, vamos a estar peor que hace mucho tiempo atrás. Nos van a venir a querer tomar, por ejemplo, decía Chile, que es un país que está esperando a ver qué pasa con esto, según como nosotros nos pongamos. Entonces, ellos están, entramos con los mapuches, bueno, ahora queremos aquello, y tenemos que, de alguna forma, como demostramos debilidad, aflojar a ciertas cuestiones que este país vecino no puede llegar a cosas. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que yo veo, y 4 meses de guerra, que hay mucha gente que no tiene nada que ver con este problema que tiene este reino ruso, que veo que se está cayendo y está pegando a 2 abogados y quiere recuperar algunos territorios que le han dado mucho poder y nada, hay mucha gente que cae todos los días, se ve en los noticieros y nada, sufre. Pero bueno, yo creo que lo más importante para mí en este momento de esta conversación es cómo quedamos nosotros con respecto a esta guerra que está tan lejos de nosotros, ¿no? Yo soy Juan Gavassi, profesor del profesorado de Economía. Quiero hacer una pregunta muy concreta, porque hay un panorama, por lo menos yo lo veo, bastante negro, bastante feo. Ante esta guerra entre capitalistas, entre bandos de capitalistas, cuando sabemos, por lo menos en este profesorado, como tenemos libertad de cátedra, estudiamos la teoría marxista del valor, cómo se extrae la plusvalía, cómo se acumula el capital explotando a los trabajadores. En este caso vemos que en esta guerra entre capitalistas, además de que nos vienen explotando y generando desocupación, hambre, miseria en el mundo, todo empeoraría. Pero Marcelo Ramal, sobre el final,
expresó una propuesta que sale de ese pesimismo, la propuesta socialista, una propuesta de la revolución de los trabajadores y que no puede darse en un solo país, que se necesita que sea a escala, entendí, de muchos países, de toda la región o de todo el planeta. ¿En qué consistiría esa revolución hoy? Porque Marx la describió en su época y no se dio en los tiempos en que él preveía, pero ¿en qué consistiría ahora, en este contexto? ¿Cómo se armaría para que después no la tomen las burguesías o las oligarquías? Esa es la pregunta. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, damos paso a que aparte, después si alguien me surge alguna pregunta más, ¿quién inicia? Bueno, voy a tratar de poner un poco de conjunto, igual con otros temas no voy a meter, tampoco no se puede meter con todo. A ver, por empezar, si bien nos habló directamente, hay que relativizar un poco el tema del gasto militar. Estados Unidos es el que más gasta en términos militares, pero la eficiencia del gasto militar de Estados Unidos es muy baja. Yo justo ahora tengo un becario, quiero hacer una charla sobre eso muy bueno, Alan Chokler, si lo conoce seguro. Y digamos, es tan ineficiente que incluso Patricia Bullrich, cuando era funcionaria del gobierno de Macri, y acá se hizo la cumbre del G7, del G20, perdón, iba a comprar una especie de tanquetas con la excusa de rearmar al ejército y demás, que la única finalidad de esas tanquetas podía ser la represión urbana. Y cuando fue a buscar el precio de unas tanquetas con ciertas prestaciones en Estados Unidos, salían 6 veces más que las chinas, y terminó comprando las chinas porque es un escándalo que ni ella podía sostener. Entonces, la eficiencia del gasto norteamericano es un gasto muy alto, se hace en base a contratistas y determinada estructura que termina siendo muy ineficiente. Una arma de mismas prestaciones en Estados Unidos tiene un costo final, un valor de venta cuando lo exportan, o una imputación en sus cuentas nacionales, como quieran decirlo, mucho mayor que un arma de prestaciones similares hecha por chinos o rusos. Por el otro lado, la forma de contratación que tienen y demás lleva a que Estados Unidos frecuentemente se embarque en un montón de islas huemules. No sé si saben la historia de la isla Huemul, cuando vino un ex científico nazi a venderle a Perón la bomba atómica y lo tuvo ahí dándole plata. Entonces todo el tiempo le venden tecnologías que finalmente no llegan a aflorar, no llegan a resultar. Entonces hay mucho mal gasto militar. Y en ese terreno, Estados Unidos empezó a perder en alguna instancia la carrera tecnológica con Rusia, en algunos aspectos con China. Está en duda qué tan eficiente es esa nueva tecnología rusa. Están las pruebas y los testimonios de la propia propaganda rusa, con lo cual todavía no se probaron los misiles hipersónicos, sí, algunos ahora en carrera de Rusia, pero con carga nuclear, contra tecnología antimisilística norteamericana, que parecería que no va a funcionar, y claramente, como dijo Marcelo, por ahí necesitan ganar tiempo para equiparar esos avances tecnológicos, porque esos misiles hipersónicos no los tienen todavía. Hubo unos intentos de desarrollo que fracasaron. Por el otro lado, está el poderío naval. El poderío naval de Estados Unidos, en términos cuantitativos, es indudable el mayor del mundo. De hecho, la extensión de las bases norteamericanas sumadas a la de la OTAN le da una posibilidad de intervención en el terreno en casi cualquier punto del mundo en poco tiempo. Eso es inigualable por el momento, tanto por China como por Rusia, por ellos juntos y demás. Pero China se convirtió ya en la segunda potencia naval
de Estados Unidos, del mundo, perdón, al punto tal que revolucionó la tecnología de los portaaviones. Se creía que los portaaviones habían pasado a ser obsoletos, entonces a medida que iban perdiendo su tiempo de vida, que estaban dando de baja, y de golpe revivieron los portaaviones por el lado de la tecnología china. Entonces, China pasaría a ser en un breve tiempo el segundo país con portaaviones ya dotados de su lado. Pero bueno, apareció la duda de qué pasaba con China y Taiwán, ¿no? La primera duda. Bueno, China, el mar de China está rodeado de un cinturón que no le permite, de alguna manera, tener una seguridad sobre su expansión comercial hacia el Pacífico, por eso la ruta de la seda, estamos por el otro lado, que arranca en Japón y termina en una serie de islas controladas por países amigos de Estados Unidos, e incluye Taiwán. Cuando ni bien sucedió la Revolución China, el carácter representativo de China ante Naciones Unidas lo tenía Taiwán. Hasta que en un momento eso se dio vuelta, pero se dio vuelta a tal sentido que la representación de China y además la representación en el Consejo de Seguridad iba a la China popular, o sea, la China de Mao Zedong, y Taiwán pasaba a no ser reconocido como país. Ese estatus del país no reconocido, salvo por unos pocos países, creo que es Estados Unidos, Israel, dos o tres más, de Taiwán persiste hasta el momento. China lo considera una provincia rebelde y en este momento hay un partido en el poder que es independentista, o sea que planea, mientras antes eran países nacionalistas que planteaban ellos conquistar China, por decirlo de alguna manera, que debían recuperar China y volver a una China unificada, ahora hay un partido que dice, bueno, puede haber dos Chinas, una China continental y una China taiwanesa, independiente. Bueno, eso le prendió todas las luces de alerta a China y comienza, en realidad siempre hubo, pero cada vez a una escalada de maniobras militares en espacio aéreo taiwanés, que los chinos no lo entienden como taiwanés, lo entienden como chino. Esta idea de la independencia de Taiwán es una guerra híbrida, como la idea de Ucrania asociándose a la OTAN, es tratar de forzar a China a esa invasión. A ver, es indudable que el poderío chino en relación a Taiwán es inconmensurable, pero Taiwán se ha armado muchísimo y se ha armado específicamente con la hipótesis del conflicto de una China invasora. Y tiene muy buenas defensas contra la posibilidad de una China invasora. Es muy difícil invadir una isla, no es fácil, no es lo mismo que una invasión continental. No sé si China finalmente decidirá en algún momento invadir Taiwán, o si con el correr del tiempo romperá ese cinturón por otro lado y bloqueará a Taiwán por largo tiempo hasta forzarla a algún tipo de acuerdo, no lo sé. Digamos, están los antecedentes de la incorporación de Macao y Hong Kong con un estatus medio especial que luego China vulneró y demás, pero existen otras alternativas a la invasión, que me parece que no es la que prefiere China, porque si no ya lo hubiera hecho hace rato y tiene mayor poderío militar. Sabe de las dificultades con las que afrontan, pero obviamente Estados Unidos busca forzarla a eso, como forzó a Rusia a la invasión de Ucrania. Por otro lado, está el tema que también se mencionó, de que Inglaterra está por un lado, ¿no? En las Malvinas. Por otro lado, está el tema de esa base de la OTAN en Malvinas, ¿no?
Y esa... ¿de quién es? Entonces, esa base de la OTAN en Malvinas, parte de la reunión que mencionó Marcelo recién, lo que busca es romper a la flota pesquera china en el Mar del Sur, expulsar a la flota pesquera china del Mar del Sur. Después, la alineación histórica de Brasil con Estados Unidos, a la hora de esta guerra, de la mano de esos acuerdos entre estos machos poderosos como Bolsonaro y Putin, se rompió porque Brasil votó en contra de condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, votó en contra, mientras un montón de países como Venezuela, que se esperaba que votaran en contra, se abstuvieron. Después se habló del poderío nuclear ucraniano. No, Ucrania no tiene armas nucleares. Ucrania no tiene armas nucleares porque todas las armas nucleares que tenían los países exsoviéticos fueron devueltas a Rusia. Igualmente todas las armas nucleares de esa época son todas obsoletas, ¿no? Las armas nucleares requieren no solo mantención, que no es barato, sino además actualización. Y todas las armas nucleares de esa época están obsoletas, no tendrían ningún sentido. Con respecto a las hipótesis de conflicto de Argentina, a ver, yo no me aventuraría a una hipótesis de conflicto con Chile, sino me parece que más bien que esas hipótesis de conflicto son alimentadas desde ciertos sectores que buscan rearmar al ejército argentino, un ejército argentino que se desarmó de la mano de su desprestigio bien ganado, ¿no? Un ejército argentino que no ha cambiado ni cualitativamente en el perfil de sus miembros, por más que muchos ni hayan nacido cuando en la dictadura, porque en las escuelas militares se enseña prácticamente lo mismo y demás. Entonces, me parece que el ejército argentino hay que disolverlo y hacer un ejército sobre nuevas bases, un ejército en base a mayorías populares, no un ejército de la vieja escuela de las Américas, como el ejército argentino. Entonces, me parece peligroso alimentar esas hipótesis de conflicto para rearmar este ejército que ya demostró lo que es capaz de hacer, ¿no? De llevarnos a una guerra similar a la que llevó Francia, un ejército invasor en Argelia sobre su propio pueblo. Muchas gracias. Bueno, arranco por el tema de la palabra alinearse. Si hay que alinearse o no. No, bueno, yo creo que no hay que alinearse, que suena a subordinarse. Sí, alguien dijo que no le pareció bien lo de neutral. Yo creo que sí, que habría que construir una posición, digamos, no alineada con el bloque de Estados Unidos y con el de China. Y entre otras cosas, teniendo en cuenta que por el momento Estados Unidos es un poco más exigente, China, digamos, es nuestro principal, la mayoría de las exportaciones van para allá y no exige tampoco alinearse. Me parece que se puede mantener, habría que tener una política lo más independiente y activa posible de decir, bueno, a quién le vendemos, cómo le vendemos. Me parece, creo que hay que replantearlo todo, ¿no? Toda la política argentina, pero, digamos, no diría, o sea, creo que el principal problema acá lo tenemos con Estados Unidos en el sentido de que está totalmente intrincado dentro del Estado argentino. O sea, Estados Unidos, como el Estado profundo argentino, ¿no? De la servicio de inteligencia, del Poder Judicial, bueno, los medios de comunicación, etcétera, están muy así alineados con Estados Unidos, y eso es lo que hay que romper, me parece a mí. Después con China me parece que habría que tener una posición independiente y desde ahí se puede vender cosas, comprarlo, bueno, se puede tener relaciones
nada, hay que estudiar punto por punto. En general, si lo dejas, ellos te traerían inversiones al estilo de Inglaterra del siglo XIX y te van a traer algún tren de punta, pero para llevarse todo con menor costo a China. Obviamente, nosotros tenemos que negociar de una posición independiente, por un lado. Después, respecto a lo de Chile, yo creo que en el caso de Chile sí podemos tener una posición mucho más proactiva de confraternización al pueblo chileno, y que ahí la salida tiene que ser bien por abajo, en el sentido de que culturalmente tenemos mucha más relación y mucha más posibilidad de tener una acción que influya, que sea influyente y bueno, obviamente hay que desconfiar de la burguesía chilena como de la burguesía argentina y sí, podría llevar a una guerra, pero sería un desastre y habría que tener una posición contra la guerra, en ese caso abiertamente en contra de la guerra y tratar de confraternizar y relacionarse e integrarse lo más posible entre los pueblos latinoamericanos. Bueno, el tema de la posición ante la guerra. Ahí, digamos, yo lo que creo es que en realidad lo que habría que tomar nota de que en un punto la guerra puede, una guerra interimperialista, digamos, una guerra por arriba, puede abrir mayores oportunidades para cambiar las cosas. Digamos, cuando los de arriba están muy unificados, te aplastan más fácil, y cuando hay que ir por arriba hay mayor posibilidad, mayor oportunidad para cambiar las cosas para mejor. Para eso obviamente hay que organizarse, pero yo lo tomaría, es una porquería que haya guerra, pero lo más probable es que haya las guerras como dijo Marcelo, lo más probable es que hayan, como es que yo también, el tema de que ellos cambiaron las reglas, la guerra es cada vez más, lo más probable es que las guerras sean cada vez mayores, y bueno, hay que tomar el aspecto positivo más allá de criticar a la guerra en general, de tratar de tomarlo por una mayor oportunidad para cambiar las cosas. Por ejemplo, concretamente, suben los precios de los alimentos, tratemos de aprovechar la situación para ir por la renta de la tierra y aumentar con retenciones o con nacionalización como el anterior, bajar los precios de los alimentos y tomar la renta de la tierra, que se lo queda toda la burguesía argentina asociada a la internacional, tomar eso. Creo que hay que aprovechar e instalarlo en el sentido común y en la arena política, y hay que discutir la renta de la tierra agraria, energética y demás, y hay que discutir los costos de producción y hay que discutir los precios. En definitiva, también la discusión de la democracia misma, ¿no? Porque Estados Unidos usa el discurso de la democracia como que supuestamente ellos son el bloque occidental es democrático y Rusia y China no. En realidad, democracia es que el pueblo, los trabajadores podamos decidir los precios de las cosas, el precio del pan, el precio de la tierra, y que la mayor cantidad de cosas sean desmercantilizadas, la educación, la salud y todo, y lo más que podamos. Yo creo que esas son tareas que pueden ser inmediatas, digamos, ¿no? O sea, la urgencia está, la necesidad está, y bueno, me parece que hay que tratar de encontrar algunos ejes que sean posibles de ir inmediatamente por ellos, que permita cambiar las cosas en lo inmediato, mejorarlas, más allá de que, obviamente eso nos tendría que, en el sentido de eso es pasar menos hambre, tener más trabajo, tener una mejor condición de vida en lo inmediato, pero más que nada acumular poder para poder hacer el cambio estructural que hace falta. Pero creo que la situación de guerra nos puede dar la oportunidad de hacer ese clic, y hay que tratar de intentarlo. Hay que romper la inercia que estamos. Hay 7 años de caída en las condiciones de vida en forma permanente, es algo muy grave, y por ahora no estamos logrando ponernos en movimiento. Termino con eso.
es esta cuestión de la posición frente a la guerra, ¿no es cierto?, por un lado, y luego esta pregunta que me hizo Juan sobre la cuestión del socialismo, en qué condiciones, por qué. Sobre el problema de la actitud frente a la guerra, acá se señalaba claramente que este conflicto fue largamente preparado, y en primer lugar por la OTAN, que se pertrechó durante muchísimo tiempo, amplió el número de países que integran la alianza, llevó adelante una acción política de instigación golpista en la propia Ucrania para imponer un gobierno títere. Y no solo un gobierno títere, sino un gobierno de características fascistoides. El gobierno de Zelensky en Ucrania es un gobierno que efectivamente coquetea política y simbólicamente con el nazismo. Esto es así, ¿no es cierto? Y ahora inclusive a través de la guerra nos hemos enterado de que en estos años funcionaban campos de entrenamiento en Ucrania con marines norteamericanos entrenando a tropas especiales ucranianas. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? Entonces, la respuesta de Putin, digamos, es la respuesta a toda esta situación. Ahora, una respuesta que objetivamente responde, una respuesta que tiene razones, no quiere decir que sea una respuesta progresista o revolucionaria. Uno puede tener razones para hacer algo, pegarle una piña a alguien, pero las razones no le dan después a su respuesta, a su actitud, un fundamento positivo. ¿Por qué? Porque con su invasión, Putin consumó desde el punto de vista del propósito final que debería tener una respuesta a esta fascistización de Ucrania, Putin cometió un acto criminal. ¿Cuál es? Trazar un abismo de sangre entre los trabajadores rusos y los trabajadores ucranianos. La invasión violenta con características de ataque a la población civil, con métodos de amedrentamiento sobre la población ucraniana, bueno, consuma un abismo que es, digamos, lo más grave que tiene lugar, ¿no es cierto?, en torno a esta guerra. Entonces, coloca este problema. Este es el carácter también reaccionario que tiene, ¿no es cierto?, la acción y de ahí viene una posición frente a la guerra. Hay guerras donde uno se coloca efectivamente en un campo político y donde dice, no me gusta, pero si pierde el otro es mejor. Y así ocurrió, ya que se nombró tantas veces acá Malvinas. Era mejor que perdiera Inglaterra en Malvinas, aunque no nos gustara para nada el campo político que encabezaba a la Argentina. Pero no es este el caso. Acá hay dos bloques reaccionarios. La victoria de cualquiera de los dos implica un terreno perdidoso para los pueblos, para los trabajadores de todo el mundo. Y no es la primera vez que el movimiento obrero tiene que declararse hostil a una guerra como tal, ¿no es cierto? Esto se debatió mucho, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. ¿Era lícito apoyar a los gobiernos de un país contra otro? Bueno, inclusive algunos socialistas pensaron que sí, y le votaban a su gobierno los gastos de guerra. Otros
Dijeron, no, acá hay que trabajar por la derrota de los dos. ¿Y cómo trabajar por la derrota de los dos? Haciendo la revolución en los países que están involucrados en la guerra. Es decir, luchando contra los gobiernos, transformando la guerra entre estos campos en una guerra civil adentro de los países. Hoy salen, por ejemplo, informaciones que hablan del desgaste de las tropas de Rusia y de las tropas de Ucrania. Es un terreno importante para favorecer, por ejemplo, la confraternización entre los soldados de uno y de otro lado. No nos tiremos más entre nosotros. Acá Zelensky y Putin son nuestros enemigos. Tenemos que luchar contra ellos. Esto me parece, digamos, un punto importante. Yo, cuando uno piensa, bueno, ¿cuál es la posición frente a la guerra? La asumo como la posición de los trabajadores. Ahora, lo que haga el Estado argentino, lo que haga el gobierno, no lo tomo como mi posición, porque es un Estado y un gobierno que responde a intereses capitalistas y por lo tanto juzga su posición en la guerra en función de esos intereses. Se nos caen 3 contratos acá, se nos cae un contrato acá, y si tenemos esa posición es otro tipo de interés. Lo que es indudable que este problema del alineamiento va a despertar crisis políticas inmensas. El gobierno está buscando sortear esa definición, gambetearla, y en algún momento ya no va a poder hacerlo, y se van a desatar grandes crisis políticas en torno a ese alineamiento. Ahora, enlazando este problema con la otra pregunta, es decir, si estamos contra los gobiernos de la guerra, tenemos que luchar por ellos, quiero hacer en esto una reflexión final que es la siguiente. Si comparamos esta guerra, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, ustedes fíjense lo siguiente: la Segunda Guerra Mundial estalla después que tiene lugar una gran derrota de 2 destacamentos, digamos, de la clase obrera mundial importantísimos, la clase obrera alemana y la clase obrera italiana, bajo Hitler y bajo Mussolini. Y otras derrotas que se produjeron no por la vía del fascismo, pero sí de gobiernos que se decían de izquierda, el llamado Frente Popular, y que terminaron desmoralizando, por ejemplo, a los trabajadores franceses. Hoy no está esa situación. Hay un mundo rebelado. Tuvimos una rebelión en Estados Unidos contra la violencia racial. La propia guerra de Ucrania ya está despertando movimientos muy intensos por la cuestión alimentaria, por las condiciones de vida de las masas, Sri Lanka, Ecuador, ahora recientemente. Es decir, que vamos a tener una guerra en caliente desde el punto de vista de la propia insurgencia, desde el punto de vista del instituto. Ese es el terreno en el cual indudablemente tenemos que trabajar. Y quiero decir finalmente lo siguiente: de pronto puede provocar entre los que estamos, espero que por lo menos, digamos, el objetivo de esta charla era despertar una inquietud sobre la guerra. Después cada uno de ustedes hará la reflexión que quiera sobre todo lo que dijimos, pero la charla habrá sido un éxito si por lo menos se despertó esa inquietud. Ahora que se despertó esa inquietud, de pronto a lo mejor ustedes se preguntan lo siguiente: bueno, yo ahora escuché estas cosas que se dijeron en la charla, estoy preocupado por esto, pero nadie le da pelota a esto. Y encima tenemos algunos que apoyan a la OTAN y apoyan a este. No se preocupen, no se desesperen, porque todas las guerras debutan con una gran confusión política en la mayoría del pueblo. En 1914 los alemanes salían en masa a celebrar que Alemania se había puesto los pantalones y que ahora iba a salir, ¿no es cierto?, a recuperar lo perdido. A los 2 años en Alemania en las casas se rezaba para que termine la guerra, y
mientras los soldados volvían mutilados a sus casas. Las guerras despiertan un entusiasmo, un frenesí circunstancial inmediato que después se transforma en el fermento de una terrible rebelión contra los que usan la guerra. Y creo que tratando de reflexionar sobre estas cosas, buscando una clarificación y entendiendo sus raíces históricas, bueno, es una manera de aportar, digamos, a esa claridad que más temprano que tarde se va a abrir paso. Bueno,